Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Metaller, soy miembro de La Plata Ciudad Oculta y hoy vamos a charlar con Nicolás Colombo, autor del libro Misterios de la Ciudad de La Plata, tomo 1 y 2, y, y además miembro del grupo La Plata Ciudad Oculta. Vamos a charlar sobre la fundación de la ciudad en este nuevo aniversario. Ahora estoy esperando que Misterios de la Ciudad de La Plata se conecte, ya para empezar a hacer el duplex. ¿Qué tal? Voy saludando gente que se va. Ahí se conectó Nicolás, así que ahora enseguida vamos a hablar con él. Ahí se está conectando Nicolás. En un minutito arrancamos. Hola Nico, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bueno, como decía antes de que Nicolás se conectara, él es autor de los libros Misterios de la Ciudad de La Plata, tomo 1 y 2. A ver, voy a ajustar un poquito. Ahí está. Ahí está. Y además es miembro de La Plata Ciudad Oculta, el grupo de turismo, si se quiere, especializado en cuestiones poco convencionales, con el que empezamos hace ya 8 años. ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Te vi que anduviste apareciendo por varios lugares hoy. Fuiste una persona muy Uh, solicitada. Sí, creo que esta es la sexta entrevista del día. Mirá, buenísimo, buenísimo. Sí, hay que decir una cosa. Primero, hoy es el aniversario 138º de la Ciudad de La Plata, como todos sabemos, y además se cumple otro aniversario, el 7º aniversario de la primera visita guiada que hicimos con La Plata Ciudad Oculta y que tuvo como temática masonería entre diagonales. Ujú. Sí, sí, justo que lo decía me estaba acordando de eso. Claro, arrancamos un 19 de noviembre también, pero de 2013, exactamente, con otra facha, yo con el pelo largo, bueno, qué sé yo, los años Más pasan para jóvenes. todos. Sí, claro, claro. Bueno, y estamos acá convocando a la gente en esta charla conjunta desde La Plata Ciudad Oculta, que somos los dos de ahí, y Misterios de la Ciudad de La Plata, que sos vos, para hablar un poco de curiosidades y enigmas de la fundación de la ciudad. Y lo hacemos de esta manera porque, bueno, este fue un año bastante raro, un año en que todo el mundo se acostumbró a hacer vivos por Instagram, por Zoom, por YouTube, por todos lados. Fue como el año de la virtualidad, ¿no? Sí, y bueno, ya que no podemos salir a recorrer, a hacer nuestros recorridos habituales, nos pareció bueno usar este formato y poder que la gente pueda conocer un poco estas historias, por lo menos aprovechando el 19 de noviembre, que siempre es una buena excusa para hablar de la ciudad. Sí, lógico, lógicamente. Después, al final de la charla, voy a hacer un par de comentarios sobre cosas que se pueden llegar a venir para 2021, para La Plata Ciudad Oculta, y así la gente ya va tomando conocimiento. Dale, Generalmente justo hoy me preguntaron. nosotros, mirá, bueno, nosotros cuando trabajamos de manera presencial, viste que ahora se dice así, virtual y presencial, el de este 19 de noviembre casi siempre era el último recorrido, salvo un par de veces que se hizo, o no me acuerdo si hice una sola vez el de Tolosa, cuando fue el aniversario de la ciudad, ¿no? Creo que ese Sí, 21 de diciembre de 2013, creo que se hizo. 20 de diciembre cae el de Tolosa, pero bueno, ya para Mm, esa época hace mucho calor. claro, claro. Así que la idea sería no importa si de manera virtual o presencial, arrancar el año que viene ya con los recorridos y con un par de sorpresas. Vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, vuelvo a saludar a la gente que se va sumando, veo que muchos amigos están entrando y nada, ya nos podríamos meter en el tema porque como yo siempre digo, las ciudades están hechas no solo de las cosas sólidas que la forman, sino también de historias. Y una de esas historias, una de las más interesantes, es justamente la del nacimiento de la ciudad. No, estoy mirando a ver si hay algún mensaje, pero no, gente que se va sumando. Decía, la historia del nacimiento de la ciudad, ¿no? Aquel 19 de noviembre de 1882, que tuvo, se puede decir que fue una elección que tiene que ver con la familia de Ardo Rocha. Inclusive, la ciudad de La Plata, algo que no muchos conocen, es que se iba a fundar en otra fecha, ¿no? Recordemos, Nico, en octubre. ¿Y por Mm. qué era eso? ¿Te acordás? En otra fecha y en otro lugar también. Ujú. Sí, hubo mucho debate. Me acuerdo que cuando están las crónicas de la época y Adardo Rocha ya había dicho que iba a fundar una nueva ciudad, que se iba a llamar La Plata, pero todavía no definía el día, ¿viste? Entonces salían solicitados en los diarios y le preguntaban cuándo va a fundar la ciudad, ¿viste? Y no decía nada. Entonces en un momento tuvo que decir una fecha y dijo, bueno,
23 de octubre de 1882. Resulta que ese era el día de su esposa y de su prima, Paula Arana de Rocha. Pero bueno, ¿qué pasó? Se acercaba la fecha, llegó el 23 de octubre y resulta que el lugar donde se iba a colocar la piedra fundamental, que era justo el centro, ahí se tenía que hacer una excavación, bueno, como se hizo finalmente para colocar la piedra fundamental dentro de una cripta subterránea. Pero vieron que ese lugar estaba todo inundado, o sea, el centro de La Plata estaba en una zona muy baja, que se había formado un lago donde había un montón de gallaretas y de aves acuáticas. Entonces Aldo Rocha dijo, no, esto no puede ser porque para pasar papelones no estamos. Entonces lo que tuvieron que hacer es cambiar la fecha, que la pasaron del 23 de octubre al 19 de noviembre, que ese día era el cumpleaños de Dardo Melchor Ponciano, el hijo de Dardo Rocha. Ujú. Y después también tuvieron que cambiar el lugar, obviamente. Originalmente La Plata se iba a hacer mucho más al norte, iba a desaparecer Tolosa, por ejemplo, que finalmente no ocurrió, y el centro de la ciudad iba a estar por 13:42 aproximadamente. Entonces, bueno, se tuvo que correr La Plata desde el norte un poco para el sur y que la Plaza Moreno quedara donde finalmente se hizo, que es una zona mucho más alta. Claro. También se comenta por ahí, yo me acuerdo que una vez en un recorrido nos contó un muchacho Mm. que era como iniciado en lecturas esotéricas y ocultistas, que a través de estudios con péndulos, si no me equivoco, ¿no? Algún tipo de estudio así esotérico, Sí, se había determinado que las corrientes energéticas dictaban que La Plata debería haber sido fundada, lo que ahora es Plaza Moreno debería estar en el barrio de Sicardi, algo así había claro, comentado, ¿no? en En Villa Villa Garibaldi, esa es Garibaldi. otra de de Ujú. las historias, sí. Sí, Claro, pero pero bueno, también hay una historia que dice que, bueno, que al parecer los inmigrantes italianos se enteraron de que Villa Garibaldi iba a ser el centro de la ciudad, entonces dijeron, bueno, vamos a fundar un barrio acá y vamos a ponerle la estatua de nuestro prócer de Garibaldi. Pero bueno, si uno se fija, la estatua de Garibaldi que está todavía es posterior a la fundación de La Plata, no es anterior. Entonces, bueno, ahí desmitificamos un poco esa historia. Y además La Plata no claro. se iba a fundar más al sur, sino más al norte. Claro, tal cual. Lo que pasa es que siempre pasa con las leyendas urbanas que cuando van pasando los años, estos se van confundiendo, se van fundiendo. Entonces, es como pasa con, no sé si vamos a hablar hoy, pero la famosa leyenda de las estatuas de las estaciones, que dicen que son puestas por los masones y todo, pero en realidad son muy posteriores. Inclusive cuando fueron ubicadas en la década del 20, no, ya la masonería no estaba casi activa en la ciudad. Por eso, ¿viste? Las leyendas urbanas son eso, básicamente se van deformando a medida que van circulando, son como un teléfono descompuesto, muchas veces se van cargando de poesía, otras veces van perdiendo significado. Es todo muy, muy complejo y uno no puede saber cómo va a seguir la cosa a medida que avanza el tiempo. La cuestión es que, bueno, volviendo a lo que fue Mm. puntualmente la fundación de la ciudad, ese 19 de noviembre de 1882, como siempre pasa, ¿no? Para esta época en La Plata, hacía muchísimo calor. Eso está en todos los testimonios de la época, mucho calor, mucha Mm. humedad, qué raro, ¿no? Humedad en La Plata. Y, y había mucha gente congregada en Plaza Moreno, recordemos, las famosas fotos de Tomás Bradley lo atestiguan. Yo tengo siempre la duda, que lo he comentado con vos y con otra gente, de que las fotos son todas lo que ahora llamaríamos panorámicas, ¿no? Fotos grandes fotos de todo lo que fue el panorama del lugar, pero no hay ninguna foto, ningún acercamiento a lo que es el enterramiento de la piedra fundamental, como si hay, por ejemplo, de la piedra fundamental de la catedral. Por eso a mí siempre me hace dudar si no hay fotos que se habrán perdido o fotos que nunca conocemos, ¿no? Que están por algún lado, Sí, porque yo creo que un acontecimiento tan grande no puede ser que haya venido con una sola cámara. yo Pero bueno, tengo una es mi teoría. duda. Mm, No, dime. tengo la teoría que por ahí vos podés contar un poco la historia de que hay algunas ausencias que no querían que se noten y por eso es que no se tomaron fotos de cerca. Exactamente, claro. Porque, ¿qué pasó? Recordemos, Fundación de La Plata, 19 de noviembre de 1882, Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue el principal impulsor de que se creara una nueva ciudad. Recordemos que se formó una comisión que estuvo dando vueltas por la provincia, vieron algunas ciudades ya existentes, ¿no? Como Azul y un par más, que ahora no me acuerdo bien, pero por Sí. los San alrededores, ¿no? Nicolás, Chascomús, creo que también, San sí. Nicolás, claro, San Nicolás, más al Flores, norte. Claro, Flores, ¿las Flores o Flores? Porque Flores Flores, es el un barrio. pueblo, Claro, era lo que un ahora es pueblo, el no barrio era. porteño. Claro. Que hubiera sido curioso, ¿no? Tener la capital de la provincia
prácticamente adherida a la capital Ujú, nacional. Pero bueno, por claro. suerte eso no ocurrió. La cuestión es que Dardo Rocha, para la fundación de la ciudad, tuvo un doble juego. Por un lado fue como una concreción, si se quiere, de un proyecto masónico, de lograr una ciudad según los principios higienistas, según los principios de regularidad, de geometría, con el plano masónico y varias cosas más. Pero también era el trampolín, eso es lo que se pensaba, para que Dardo Rocha llegara a ocupar el sillón de Rivadavia, es decir, la primera magistratura, ser el presidente de la República. Obviamente, hubo alguien a quien esto no le gustaba mucho, que era el presidente de la República en ese momento, que era el mismísimo Julio Argentino Roca, el factotum de la campaña del desierto, etcétera, bueno, últimamente muy discutido, pero en ese momento era como el político liberal de más valía, era toda la generación del 80 y bueno, había todo un enfrentamiento ahí en ese momento entre Rocha y Roca, y además otro que no quiso saber, que no quería saber nada con que la ciudad se funde ahí fue Domingo Faustino Sarmiento. Recordemos que Sarmiento tenía todo un proyecto que lo puso en su libro Argirópolis, ¿no? De establecer la capital de la provincia de la nación era en la isla Martín García, de la provincia. De la nación. Él quería ser como un país como los Estados Unidos de América, pero de Sudamérica, ¿no? Uniendo Paraguay con Uruguay con Argentina. Claro, exactamente. Y lo que es curioso, no sé si todos saben que la isla Martín García en este momento pertenece al Partido de la Plata, por más que está más cerca de Uruguay que de la costa argentina, pero bueno, es otro misterio más de la Plata que quedó así. La cuestión es que esta gente, Sarmiento, Roca y un par de personas más, no querían saber nada cuando llegó el momento de que se fundara la ciudad de La Plata y no aparecieron por acá. Entonces no estuvieron. Y es probable, claro, como decís vos, que no querían mostrar esas ausencias, que no estaban ni Roca, ni Sarmiento, ni otras personas más importantes del gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en su momento para salvar esta cuestión? Recordemos que Dardo Rocha tomó todas las fotos de Bradley, después tomó algunas fotos de estos personajes que estuvieron en la Fundación de Ciudad de la Plata y se lo mandó todo a Italia, a un pintor especializado que se llamaba Quincio Ceni, que lo que hizo Ceni fue una especie de fotomontaje, lo que ahora podríamos llamar un Photoshop de la época, de fines de siglo, y añadió a todos estos personajes en una cromolitofotografía. Es una técnica mixta, ¿no? Aprovechando las fotografías originales, pintándolo arriba, haciendo una especie de cuadro en color, del cual se hicieron 500 copias que vinieron a parar a Argentina. De esas 500 copias, una está en el Museo de Rocha, otra está en la Municipalidad de La Plata, en el interior. Las otras 498 nunca la vi ni siquiera en un remate. No sé, ¿vos tenés idea, Nicolás, dónde están esas cromatografías? Yo tengo la idea, así como se repartían medallas, incluso se habían hecho partes de las piedras con las cuales se había hecho la piedra fundamental, se repartían autoridades. Yo creo que se hizo eso, que se repartió a Claro. diferentes autoridades que vinieron acá al país, desde otros países, desde Uruguay, desde Chile, desde Brasil, y a cada uno les iba dando un recuerdo. El tema es que la cromolitografía se hizo 2 años después de la fundación de La Plata, así que habrá que ver quiénes fueron, porque en el archivo histórico yo encontré la lista de todos los que pedían que se fotografiaran. A ellos les decían, por ejemplo, si querés pasar por el estudio de Tomás Bradley, que está en calle tanto, Ciudad de Buenos Aires, Uh y -huh. bueno, los que podían pasaban, los que no sacaban una foto de otro lado, pero Claro. no aparecía en una lista de para quiénes eran todas esas copias que se habían solicitado. Claro, bueno, la cuestión es que yo siempre estoy esperando que aparezca o en Mercado Libre o en algún lado alguna cromatolitografía, porque me encantaría tenerla. Pero bueno, los que la han visto en el Museo Dardo Rocha o en la municipalidad, la conocen, es una imagen muy famosa, que es una imagen en colores de la Fundación de La Plata con una densidad de personas mucho mayor a las fotos originales. Están añadidos, por supuesto, tanto Sarmiento como Roca como otros grandes personajes. Y lo que es curiosísimo es que abajo a la derecha se puso nada menos que el mismo Quinchechén, el mismo pintor, se hizo aparecer como una especie de falsa selfie de fines de siglo, lo cual fue un detalle bastante curioso. Es como si fuera la firma, ¿no? Y eso la verdad que llamó mucho la atención, pero bueno, ya estaban hechas las 500 cromonitografías, así que no había posibilidad de devolverlas ni de pedir que las hicieran de vuelta. Quedó así como un chiste, como una cosa graciosa. Esa fue la verdad que uno de los detalles más interesantes de la fundación, ¿no? Todo el manejo fotográfico, inclusive una de las fotos más conocidas que se ven
unos obreros como de frente, se ve la longitud de la sombra, y no sé si te acordás que yo hace unos años pude calcular, de acuerdo a la longitud de la sombra y la orientación, la hora a la que fue tomada la foto y que confirma la tradición oral que dice que la Fundación de La Plata tuvo lugar a eso de las 4 de la tarde. ¿Te acordás que se Mm. comentaba que había sido a las 3? Pero Sí, no, fue a o las más temprano, 4. antes de mediodía. Claro, no, pero claramente no era el mediodía por las sombras y bueno, puede terminar con algunos programitas, que es algo que me gusta mucho hacer, que fueron las 4 de la tarde. Ahora, volviendo a la cuestión del calor, del desastre, bueno, toda esa gente que estaba ahí, después se fueron, una parte, digamos, la gente de más nivel, de más categoría, los políticos, gente con cierto estatus, fueron a un banquete que se hizo donde ahora Ujú, está el polideportivo de gimnasia, ¿no? claro. Ahora vamos a Sí. hablar un poquito de eso, pero yo quería Ajá. recordar que el resto de la gente se fue a comer un asado y hubo un problemita con ese asado, ¿te acordás cuál fue? Sí, bueno, lo que ocurrió aquel 19 de noviembre de 1882 no fue tal como lo pintó Quincio Oceni, sino que fue un poco más realista. El tema es que se habían pedido 200 reses gordas que iban a venir en tren desde Buenos Aires para hacer un gran asado, ¿no? Para todo el pueblo y toda la concurrencia. Y todo eso iba a estar a cargo de nada más ni nada menos de José Hernández, que iba a ser el encargado de hacer todos esos asados que se habían dispuesto un montón de asadores a lo largo de Avenida 51, que si uno ve en las fotos, aparecen todas las carpas donde se estaban haciendo. El tema es que cuando llegó la carne, al no haber refrigeración, y no era carne de saladero, toda esa carne estaba echada a perder por el calor de aquella jornada, ¿viste? Entonces dijeron, no, esto no se puede consumir porque la gente se va a descomponer. Entonces, bueno, tuvieron que cancelar el asado, lo único que había para comer eran algunas cosas saladas, quesos, fiambres, ¿no? Y demás. Y tampoco habían sido bien previsores con el tema de la bebida, con el tema del agua, porque vino mucha más gente de la que esperaban y encima las hacían comer cosas saladas. Entonces, bueno, sí, el calor malogró el asado y tampoco tuvieron agua para consumir, entonces la gente quedó bastante disconforme, ¿no? Porque, como decía, por un lado estaba todo el pueblo que tenía que comer a la luz del sol porque no había árboles, no había lugar donde refugiarse, y como contabas vos, después, bueno, sí, para la élite política, para todos los funcionarios, se había dispuesto un pabellón de madera cerca de donde ahora está el Polideportivo y Gimnasia, que se tenía todas las comodidades, tenía chefs franceses que habían venido específicamente de una confitería de Buenos Aires, incluso fue el primer edificio que tuvo luz eléctrica, que dicho sea de paso, a la noche se robaron las bombillas, así que fue el primer robo fue la misma noche que se fundó La Plata, pero bueno, Buenísimo. la gente no la pasó tan bien y como habíamos dicho, era una jornada de bastante calor, un día de 19 de noviembre. El asado lo hizo José Hernández, para que pregunten, que bueno, al final no se hizo. Y bueno, hizo bastante calor y el tema es que bueno, se colocó la piedra fundamental y ya cuando estaban terminando vieron que se empezaron a venir unas nubes como de tormenta. Así que no sé si querés seguir contando vos cómo sigue la historia. Sí, porque lo que viene después es quizás la historia más divertida de la fundación y la más, se puede decir, incomprobable. Porque por diversas razones, a determinar todavía, un grupo de gente muy enojada por no habían tenido agua, no habían podido comer, muertos de calor, encima llenos de barro por la lluvia, etcétera, Y por los varias trenes que cosas. salían con retraso. Claro, los trenes que salían con retraso. Recordemos que la estación de ese momento era la estación actual de Tolosa, y desde ahí se había montado un tren de Torcha Angosta para que llegara hasta Plaza Moreno. Pero después creo que ese tren de Torcha Angosta se levantó, había que ir caminando hasta Tolosa. Sí, con Entonces, caminando bueno, o con carruaje que lo pudiera pagar. claro que podía pagar, y sobre todo si había llovido, porque recordemos, a ver, hay una cosa que es difícil imaginar ahora, pero estamos hablando del medio del campo, literalmente el medio del campo, era un pastizal eso. O sea, no había nada, no había cultivos, no había, como dijiste vos, no había árboles, nada, era el campo, campo. Entonces esta gente fue en medio del barrio, me imagino que hasta lo deben haber corrido algunos teros, llegaron hasta Tolosa y con suma indignación decidieron, es una cosa muy curiosa, yo justamente hoy estuve escribiendo un artículo sobre eso, que después te voy a pasar, y recordaba ciertos detalles. Fueron hasta
la casa de una bruja indígena, una bruja mapuche, una machi, ¿no? Como se suele decir, como se dice en ese idioma, la fueron a buscar para realizar una maldición en la ciudad recién nacida. Ujú. Ese es uno de los argumentos. Hay otro que dice que en realidad el problema era también que la gente de Tolosa, como el trazado de la ciudad de La Plata se superpone al de Tolosa, y Tolosa perdió territorio, hecho que, párrafo aparte, ¿no? Que después más tarde derivó en varios juicios ¿cómo es la palabra? Por Cuando fue expropiaciones. una de expropiación, claro, y por eso la Plaza Belgrano es más chica de lo que debería ser. Bueno, más allá de eso, la cuestión es que dicen que también fue la gente de Tolosa la que, enojada por esto, fue a buscar a la bruja. Y está también la otra teoría que dice que los roquistas también buscaron de alguna forma pudrirle el asunto a Dardo Rocha y Mm. generarle un conflicto ya desde el principio, desde el mismo nacimiento de la ciudad de La Plata. Entonces se llevaron a la bruja de vuelta. Ahora, digo, es una historia curiosa y divertida por lo siguiente, ¿no? A ellos les había costado un montón llegar hasta la estación, hasta Tolosa. Pero desde Tolosa se vuelven de vuelta con la bruja, se la llevan, calculo Y que bueno, a Cococho, o en un carro, en lo que sea, se van hasta Plaza Moreno otra vez, en había el que medio estar de la noche enojado. además. Sí. Muy enojado, claro. Se llevan a la bruja y le piden que pronuncie una maldición, que maldiga la ciudad. Antes de eso, lo que hacen, pensemos que donde ahora está Plaza Moreno, en el centro de la ciudad de La Plata, ahí se había enterrado una caja de mármol de azul, adentro de ella una caja de plomo y adentro de la caja de plomo una redoma de cristal, un gran frasco, si se quiere, donde había documentos, medallas, y además supuestamente adentro de la caja también había botellas de vino, ¿no? Si no me equivoco, no sé si me estoy olvidando de algo. Estaba el acta de Sí, fundación, el plano, las medallas, las monedas de la época, diarios, la menor, constitución. claro. Todo ese papelerío que lamentablemente después se perdería gran parte por otra historia tremenda que tuvo la ciudad de La Plata, que fue que le hicieron una fuente encima. Pero bueno, todavía falta mucho tiempo para eso. La cuestión es que el lugar donde se puso eso, el cemento estaba fresquito. Entonces estos indignados, se podría decir ahora, rompieron ese cemento todavía sin cuajar, sacaron la piedra fundamental, la abrieron botellas de vino, robaron medallas, supuestamente robaron el acta de fundación para que no quede constancia de que había símbolos masónicos. Bueno, es toda parte de la leyenda, ¿no? Y después empezaron encabezados por la bruja o guiados por la bruja, empezaron a caminar en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las hojas del reloj, alrededor de la piedra fundamental, y ahí iban diciendo una maldición, como una letanía. ¿Vos te acordás de memoria qué era lo que decía? Si no, tengo tu libro acá y lo puedo leer de ahí, pero si vos Mm, te acordás, no, la verdad que no me acuerdo, léelo si querés, pero sí, sí recuerdo que ese texto que vos decís lo había publicado Gualberto Reinal, y creo que fue en el año 89 en una revista que él publicaba en el Museo de Rocha estaba, que se llamaba Alter Ego. Entonces, el tema es exactamente. cómo hizo él para conseguir ese texto, porque la verdad que hoy me preguntaban justo qué se sabe de la bruja, que si hay, qué hay de cierto, qué hay de mentira en toda esta historia, y le digo la verdad que al día de hoy es incomprobable saber. Podemos saber, por ejemplo, de los faltantes en la piedra fundamental, porque las botellas de vino no Claro, aparecieron, porque alguna gente decía que hubo medallas que las tenía en manos una familia y que supuestamente estaban ahí adentro, pero después el tema de la bruja, de la maldición y demás, eso es muy difícil de comprobar. Yo, por ejemplo, claro, investigando, ujú, lo único que sí, pude encontrar, primero que no había policía en obviamente, los primeros años de La Plata. Eh, el día de la fundación tampoco hubo, y dice que los únicos incidentes que se reportaron fueron, primero que algunos pobladores de Tolosa se robaban los mojones con los cuales se hacía el demarcamiento de las calles porque los ponían en campos que todavía habían sido expropiados. Entonces los dueños claro. estaban con sus animales o con algún cultivo, entonces les molestaban estos mojones y los robaban y no dejaban pasar a Sí, los agrimensores. Y el sí. otro tema es que se les hizo una multa a unos que estaban vendiendo alcohol sin permiso, bebidas alcohólicas en la Fundación de La Plata sin tener Claro, permiso. Esos fueron como los grandes incidentes que hubo, pero nunca se registró, por lo menos oficialmente, que haya habido un robo de las piedras fundamentales y de los objetos que así estaban. claro, es todo tradición oral. Recordemos que en el cincuentenario, 50 años después, el diario El Día entrevista, creo que el Día o el Argentino, no estoy seguro ahora, El diario El Día. entrevista, el Día, claro, entrevista a un obrero
ya un hombre grande, queremos imaginar bastante grande, que había trabajado en la piedra fundamental y que él dijo que, bueno, que una botella se había roto, por eso la habían tomado. ¿Te acordás que había comentado ciertas Sí, cosas sí, sí, que era una sobre docena de eso? botellas, que una se rompió y que así que habían terminado siendo 11 de las mejores bodegas de Argentina. Claro, exactamente. Pero eso es tradición oral y uno tiene que creer o creer. Que el tipo, es curioso que en 50 años no había dicho nada y que, salvo la familia, no sabemos. Y bueno, y ahí decidió contarlo para el diario. Y lo mismo lo de la bruja. Inclusive Gualberto Reinal, para el que no lo conoce, es el autor de Historia Oculta de la Ciudad de La Plata y de La Maldición de los Gobernadores, además de otros libros que tienen que ver también con la plata, pero estos son los principales que hablan de este tipo de temáticas. Gualberto Reinal también recoge por algún lado una especie de mensaje para la posteridad de Ardo Rocha, que no sabemos dónde lo sacó tampoco. Está mencionado también en una novela muy curiosa que se llama Sí, sí, Tránsito. eso iba a decir. Claro, un supuesto mensaje que también habría sido transmitido boca en boca para la posteridad, pero bueno, es un misterio. Es como el misterio, acá voy a leer, se va a ver al invertido, pero bueno, es el libro de Nicolás, Misterio de Ciudad de la Plata, tomo 1, página 20. Acá está la famosa maldición que supuestamente les hizo decir la bruja a los acólitos, a las personas exaltadas que estaban ahí alrededor de la piedra fundamental. Este texto también lo solemos incluir cuando cuando hacemos los recorridos sobre mitos platenses, también suele estar en el papel que entregamos a la gente que viene al recorrido, ¿te acordás? Lo Sí, sí, solemos en la poner parte de ahí. atrás del folleto. Claro, bueno, lo que dice más o menos es así. Nosotros, hombres y mujeres de bien, invocamos todas las fuerzas malignas de la tierra y del cielo, convocamos a los espíritus del mal y les pedimos, les ordenamos que se queden para siempre en este lugar, por los siglos de los siglos y en este sitio. Nadie viva en paz y prosperidad si naciera una ciudad. Malditos sus habitantes, malditos los hijos que nazcan en ella, malditos los jóvenes y malditos todos los que la amen y lo defiendan. Dios nos libre de ellos para siempre y quien se atreva a descubrir este secreto, que lo pague con su vida. Amén. Es curioso el amén, ¿no? En una Sí. maldición que termina con un amén, Y es bueno, pero buenísimo. significa así sea. Sí, claro, pero bueno, aparte, ¿por qué no hicieron la maldición en la lengua, no sé Claro, si eso es iba a decir. lengua mapuche, no, no sé si se llama lengua mapuche, pero bueno, me parece que no es la lengua mapuche, mapuche es como la etnia. Araucana creo que era la lengua. La cuestión es, bueno, supuestamente dijeron esto y lo que pasó es ahí nació la historia de la maldición de la ciudad, de la maldición de los gobernadores. Supuestamente Gualberto Reinal a partir de ahí interpreta que la ciudad es una ciudad de destrucción, una ciudad de caos, además de la cuestión de los masones, ¿no? Pero acá particularmente lo que él dice es que nunca jamás, empezando por Dardo Rocha y llegando al año 2020, nunca un gobernador llegó a presidente. Nunca, nunca. Y mirá que se han postulado, tipos muy grosos como, yo pienso en Manuel Fresco, Rodolfo Moreno, en, Cafiero, Antonio Cafiero, tipos muy famosos en política, que fueron gobernadores muy importantes, figuras, pero que nunca llegaron a presidente por el voto popular, por lo menos. Porque recordemos que el 24 de junio de 1999 se hizo una contramaldición. Contanos un poquito de eso, que fue también muy divertido. Sí. Bueno, al parecer nadie es profeta en su tierra, porque yo siempre digo que el que tiene la provincia de Buenos Aires y tiene el conurbano casi que tiene la mitad de la elección ganada. Pero bueno, es muy complicado al parecer para los funcionarios. Y sí, en el año 99 fue como un quiebre porque eran las elecciones presidenciales que, bueno, todos recordemos que el gobernador era Eduardo Duhalde y hubo un señor de acá de La Plata que se llama Manuel Salazar, que todavía vive, que lo conoce como el Gitano, que tuvo la idea de hacer una contramaldición en Plaza Moreno para permitirle a Duhalde llegar a la presidencia. Entonces, lo que hizo este hombre con ayuda de su hermano y un grupo de seguidores fue, aprovechando la noche de San Juan del 21 de junio del año 99, prendió una hoguera cerca de la estación de Meridiano Quinto, por aquella zona, con todo su grupo de seguidores y dice que les pedía a cada uno que anotara un deseo en un papelito y lo tirara al fuego. Después
estuvo un tiempo hasta que se consumió un poco ese fuego, esparció las brasas y dice que la gente caminaba sobre las brasas haciendo gritos, ¿viste? Fue todo un ritual que lo hizo a la noche. Esto duró casi hasta medianoche, creo. Esperó a que se consuman un poco las cenizas, que se apaguen. Cuando ya estaban un poco más frías, las cargaron en baldes y las trajeron desde allá hasta Plaza Moreno. Entonces lo que hicieron fue tirar un poco de estas cenizas alrededor de la estatua del arquero, ahí en 1454, otras en la entrada del Museo Aldo Rocha, otras alrededor de la piedra fundamental y alrededor de las 4 estaciones. Y para este entonces ya era la 1 de la mañana, y habían venido periodistas de todos lados. Había venido Crónica, había venido Clarín, La Nación, Página 12. Eso lo digo porque busqué diarios y en todos lados salía. Lo que tengo que conseguir todavía es de la televisión porque tiene que estar filmado eso. Y bueno, lo que habían hecho es, como supuestamente había botellas de vino ahí debajo de la piedra que nunca aparecieron, habían puesto un montón de botellas de vino y de sidra en la piedra, y además de las cenizas, todo el grupo alrededor, con Manuel Salazar arriba de la piedra fundamental portando la bandera de San Juan y mirando hacia la catedral. Y dice que, bueno, dijo una serie de palabras, de oraciones, así como había dicho la bruja, y en un momento, bueno, miró a la catedral, se hizo la señal de la cruz y dijo: sea usted bienvenido a la presidencia de la nación, señor Duhalde. Y todo esto mientras la gente que lo ayudaba a él, en vez de dar vueltas en sentido antihorario como habría dado la bruja con todos sus seguidores, las daba en sentido horario de manera de anular esta maldición. El tema es que al parecer la gente se tomó estas botellas de vino y de sidra un poco antes de tiempo y estaban todos medio alegres, por así decirlo. Fue medio un papelón para algunos diarios y bueno, después cuando días después le preguntan a Duhalde si lo conocía, si tenía algo que ver, dijo: no, yo a este señor Salazar no lo conozco, nunca lo vi en mi vida, y la verdad que lo hace todo esto que hace para tener un poco de notoriedad y para salir en los diarios, nada más. Pero bueno, no es el mismo Manuel, el brujo Manuel que estuvo hace unos años, que también se hizo famoso acá porque estaba con los partidos de fútbol de estudiantes. Claro. Recordemos que estamos hablando de la década del 90, donde la política se mezcló mucho con la frivolidad. Fue muy interesante todo lo que sucedió. Dame un segundo que me están llamando por teléfono, voy a rechazar la llamada. Ahí está. La política, el presidente Carlos Menem tenía su bruja personal y muchos políticos estaban en esa historia. Y no sabemos si para mí siempre Eduardo Duhalde se hizo como el que no lo conocía, pero en realidad acá le decían el brujo de Duhalde. El brujo de Duhalde. Quedó como el brujo de Duhalde, Manuel, el gitano Salazar. Y la realidad es que las elecciones de ese año, que fueron en octubre, como siempre, a Duhalde no le fue bien. Duhalde, recordemos, la fórmula era Duhalde-Ortega, Palito Ortega, el cantante, y terminó derrotado por la fórmula de la Rúa y Chacho Álvarez. Pero estamos hablando de octubre de 1999. ¿Qué pasa? 2 años y pico después se cae el gobierno de la Rúa. Recordemos, todos sabemos lo que pasó en 2001, la hecatombe que hubo, y que llegamos a tener 5 presidentes en el lapso de 10 días. Y el último de esos 5 presidentes, el que terminó agarrando la manija, esa especie de papa caliente que nadie quería, ¿quién fue? Nuestro querido Eduardo Duhalde, justamente. Así que es muy raro, porque es como que, está bien, está la maldición de los gobernadores, ningún gobernador de la provincia lo van a elegir para presidente, pero el gobernador que llegó a presidente llegó a través de una situación muy extraña, muy poco convencional, Claro, y por eso casi que no cuenta para esta ecuación es, de alguna es manera. como que, es como que nunca leímos la letra chica de esta maldición, ¿viste? Nos falta todavía eso. Hace un tiempo preguntaban si María Eugenia Vidal se postulaba por ser mujer, a lo mejor esquivaba la maldición, ¿no? Ujú. Inclusive, ahora que recuerdo, cuando fue todo este asunto de la maldición, decían que no solamente afectaba a los gobernadores, sino que a Dardo Rocha lo afectó personalmente porque al poco tiempo murió su hijo, Dardo Melchor Ponciano, y un tiempo después murió la hija Matilde Aidé. Así que también lo afectó a nivel personal. Y otro tema es que iba a afectar a La Plata, que La Plata se funda en 1882 y a los 8 años hay una crisis económica muy grande, que La Plata queda paralizada, los fondos que se estaban destinando cesan, los edificios quedan a menos construir y la gente la empieza a conocer como la ciudad de las ranas, porque dice que en vez, comparada con el bullicio de la noche porteña, el bullicio de La Plata eran las ranas croando porque no había nada acá. Entonces es algo medio complejo este tema de la maldición de los gobernadores.
Y ahora que me acuerdo, hace unos años salió un libro de Claudia Piñero que se llama justamente Maldición, que bueno, no Las voy a contar maldiciones. bien las Sí. maldiciones, no voy a contar bien de qué trata por si alguno lo quiere leer, pero era justamente de eso, de un hombre que quería llegar a ser presidente siendo gobernador y se entera de esta maldición y tiene que ver la manera de esquivarla, que de Claro, hecho busca una forma de esquivar la maldición de los gobernadores para llegar a ser presidente. exactamente. No, y pensaba también la cuestión, la primera iglesia que se inauguró en La Plata, que es justamente la iglesia de San Ponciano, en Diagonal 80 y 48, esa iglesia se inaugura el 19 de noviembre de 1883, la primera parte de la obra, y es una iglesia que también estuvo marcada por la desgracia desde el principio, quizás asociada a toda esta cuestión de Rocha y de Ponciano. Recordemos que se cayó una campana del campanario, ¿no? Y fue Sí, el año el badajo, 50, que es ese metal con el cual se golpea la campana, fue el que se cayó. el Badajo, Justo, claro, justo se cayó mientras estaban en misa un grupo de gente, no recuerdo bien el año, pero sí fue a los pocos años de la fundación de La Plata, y podría haber causado un accidente porque justo al ingreso del templo es donde estaba el campanario con la iglesia. Entonces la gente estaba en misa, no pasó nada, pero podría haber ocurrido. Y unos años después, claro, cuando fue la primera elección acá en La Plata, que se votaba intendente y como todavía no había colegios suficientes para hacer las votaciones, se había destinado a San Ponciano para hacer uno de los votos, las votaciones. Y dice que una vez que terminaron los comicios, que ya se guardaban las urnas, tuvieron que sacar a la gente afuera. En ese entonces todavía estaba el enrejado, que bueno, ahora lo volvieron a poner. Quedó toda la gente afuera y quedaron como las facciones opuestas de dos grupos antagónicos de políticos, que empezaron primero a golpes de puño, después un poco más, y al final uno sacó un revólver, otros sacaron cuchillos y terminaron con varios muertos en la puerta de San Ponciano. Ah, la verdad que se divertían bien en esa época. No, no Sí, no, andaba eran con muy chiquita, fanáticos. claro. No, igual recordemos que eran épocas muy, si se quiere, no sé si más violentas, pero la gente tenía otro espíritu. Hasta, no sé, yo recuerdo en la revolución universitaria, en 1918, los estudiantes iban a la universidad armados, era algo totalmente normal ir con un revólver. Mm. Y así pasa con la mayor parte de la gente de la ciudad. Ahora se ve nada más gente armada en el interior, de gente que sale a cazar y esas cosas, pero antes era bastante tradicional andar con un revólver encima, no era nada raro. Pero bueno, otras épocas. Volviendo a lo que fue la fundación, recordemos, una de las cosas importantes e interesantes de la ciudad de La Plata es que es una ciudad, como yo decía al principio, como decíamos al principio, fundada por masones. Dardo Rocha era masón, está comprobado, fue iniciado primero por su padre y después formó parte de otras logias. Su mano, si se quiere, su mano derecha o la persona que más estuvo con él y que durante mucho tiempo se dijo que había sido el autor del plano de la ciudad de La Plata, Pedro Benoit, era otro masón famoso. Pedro Benoit termina diseñando la catedral, San Ponciano, la entrada del cementerio y alguna otra obra más en La Plata que ahora se me escapa, más allá de las obras que hizo en otros lugares. El tema es que Benoit por sí, de por sí, tiene otra historia interesante, que es tiene una afiliación con la corona francesa, Nico. ¿Te acordás bien cómo fue eso? Mm. Sí, bueno, es un mito bastante antiguo. De hecho, antes de que los libros de La Plata recogieran la historia, ya había los descendientes de Benoit, la familia Sapiola, que editaron dos libros en la década del 70 sobre este tema. Lo que ellos decían es que el padre de Pedro Benoit, Pierre Benoit, que fue también un ingeniero muy famoso aquí en Argentina, era en realidad el hijo de María Antonieta y Luis XVI, ¿no? Los reyes de Francia que fueron derrocados durante la toma de la Bastilla, ¿no? En la Revolución Francesa. Según la historia Claro, oficial, una vez que a los reyes los capturan, a los hijos también, bueno, a los reyes sabemos que los guillotinan y a los hijos los ujú, llevan a la Bastilla y quedan prisioneros donde mueren en la cárcel. Esa es la historia oficial. La historia no oficial que los vincula con La Plata dice que en realidad a uno de ellos lo ayudan a escapar un grupo de personas amigas a la realeza y lo llevan oculto al puerto de Calais, en el norte de Francia, ahí cerca del Canal de la Mancha, con el límite con Inglaterra. Y como era muy inseguro, bueno, primero obviamente los educan, les dan buena educación, aprenden matemática, aprenden idiomas, pero como era muy inseguro tenerlos en Europa, porque todavía estaban los revolucionarios dando vuelta, los suben a un barco y los mandan a Sudamérica.
Primero tratan de desembarcar en Venezuela, pero bueno, el buque tenía que estar en cuarentena, no los dejaban desembarcar, entonces siguen al sur y termina desembarcando en el puerto de Buenos Aires. Y esta persona que desembarca era el supuesto hijo de los reyes, que era Pierre Benoit, el padre de Pedro Benoit. Nunca durante su vida dice que él era muy reservado, nunca quería hablar de sus orígenes, de sus padres, dónde había vivido, dónde se había educado, de dónde había salido, cuáles eran. Y recién después de su muerte empieza como a largar algunas pistas. Dice que ya en su lecho de muerte hace algunos comentarios y después la familia encuentra, por ejemplo, que detrás de los cuadros que él había pintado estaba la flor de lis, que es el símbolo de la corona real francesa, Ujú. o mirando la similitud de su firma con la de los reyes veía que eran prácticamente igual, ¿no? Como que tenía la misma caligrafía. Y algo muy raro ocurrió con la muerte de Pierre Benoit. Según dice la leyenda, ella estaba convaleciente, muy enfermo en su cama, y un día se presenta en la casa un hombre, un médico, que le pide a su esposa que lo deje estar a solas con el enfermo. La esposa primero dudaba porque no lo conocía, pero después, como ve que ellos tenían cierta relación, que ya se conocían de antes, bueno, se lo permite y los deja a solas. El tema es que cuando volvió, Pierre Benoit ya había fallecido, había muerto, y nunca se supo la causa de muerte hasta hace unos años, cuando fue exhumado el cuerpo del cementerio de Recoleta y vieron que en realidad tenía una concentración muy alta de arsénico. Y acá da pie a la duda, ¿no? Si fue muerte natural o realmente alguien lo envenenó con arsénico, a lo mejor este médico. Bueno, esto es Pero un puede, poco... perdóname, sí, Sí, puede haber sido que estuviera enfermo de alguna enfermedad muy grave y el claro, médico que le lo diera algo trataran. para que, claro, para que pasara a un estado más tranquilo. Sí, pero bueno, después Ahora, también está el tema claro, del ADN. exacto, sí. ¿Cómo fue eso? No, que acá en Argentina se tenían los restos de Pierre Renard y después allá en Francia se tenían, creo que algunos cabellos que le habían cortado los reyes cuando los guillotinaron. Entonces se hicieron las pruebas de ADN en Francia, esto fue ya fines de los 90, 98, 99, y en realidad dieron negativo, como que no era, eran diferentes personas y que en realidad el que estaba enterrado en la Bastilla, va cerca de la Bastilla, como que era Pierre Benoit, y el que estaba acá en Argentina era un impostor que no tenía nada que ver. Eso es lo que dicen las pruebas de ADN, pero sí, como recién por ahí en el chat, el año pasado un hombre que es descendiente de Benoit escribió la biografía sobre él y él sigue sosteniendo que en realidad esta prueba de ADN no es válida porque no se cotejó con alguna hecha acá y que aparentemente habría sido falseada todos los datos. Sí, habría que ver cuáles son los motivos para que eso Él no se dice que conozca con todos los años que los pasaron. franceses no quieren saber nada de que el rey se escapó, de que estuvo en otro lado. Mirá vos. Sí, bueno, es muy plausible, pero siempre nos queda la leyenda de la sangre real entre diagonales. Eso Mm, está bueno, hasta que lo bueno de las leyendas es que uno puede ir trayendo cada vez más argumentos, pero la leyenda es incuestionable y siempre se puede encontrar algo para discutir el argumento positivo, el argumento que se trae, y lo cual es verdad, pero posiblemente en un futuro se pueda determinar con más exactitud y quizás sea así. No, la verdad que por el momento no sabemos, pero es interesantísimo ese dato. Y otra cosa que preguntaba en el chat era la relación del plano de la ciudad de La Plata, del diseño de la ciudad, con Julio Verne y su ciudad perfecta. mm, Recordemos, para los que no están en el tema, Julio Verne fue un escritor francés de la segunda mitad del siglo XIX, que fue prolífico en relatos, lo que ahora llamaríamos de anticipación o de ciencia ficción. En esa época no existía el término, pero son relatos donde él escribe cosas que iban a pasar, cosas del futuro. Cosas muy interesantes como el primer viaje a la Luna, que lo hace salir prácticamente del mismo lugar donde partió en 1969 el Apolo 11, por ejemplo, y otras tantas cosas. Bueno, una de las novelas menos conocidas, excepto en La Plata, donde debe ser el lugar donde más conocida es esa novela, Los 500 mm. millones de la Begún. La Begún era una princesa india que cuando muere le lega toda su fortuna, unos 500 millones de francos de la época, a dos científicos, dos sabios, uno francés que era Sarrazin y el alemán no me acuerdo ahora el apellido. Pero el asunto es que
cada uno de ellos decide crear una ciudad con un diseño en particular. Sarrazin crea una ciudad que él le pone Franceville, que es una especie de ciudad utópica, de utopía del pacifismo y del positivismo de la época. Una ciudad con plazas cada cierta cantidad de cuadras, con anchas avenidas, donde iba a haber estatuas preciosas que representaron lo mejor del arte occidental, calles regulares, armonía, toda una cosa, una especie de sueño urbanístico que él la creó, que inclusive la gente que estaba cuando él la presenta le quieren poner Sarracina a la ciudad por el apellido de él, y él declina eso y dice, no, 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 se tiene que llamar Franceville. En cambio, Tenía el todas las alemán, enseñanzas del higienismo. claro, exactamente, exactamente. Entonces los vientos iban a barrer los efluvios, etcétera, iba a haber cloacas, un montón el higienismo era una corriente muy en boga en el siglo XIX, porque se veía los males, los daños que habían provocado en las ciudades europeas, los malos diseños de las ciudades. Recordando, por ejemplo, París se reformó según estos principios, Viollet-le-Duc, que se llamaba el arquitecto, hizo una gran reforma, hizo los grandes bulevares, hizo un montón de avenidas y cosas así. En Londres también hubo un gran rediseño, y bueno, continuando con la novela, y su opositor, el alemán, que no me puedo acordar el apellido, él dice, no, 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 yo voy a hacer una ciudad militarista, Stanstal, con mi mal alemán, la ciudad del acero, en ese idioma, y el sueño, la obsesión del alemán era atacar a Franceville, tenía un gran cañón gigantesco a punto siempre de destruirla. Y la novela es también esa tensión entre las dos ciudades tan diferentes. Además, siempre esa cuestión germanófoba, es decir, el odio al alemán, que siempre tuvieron los franceses de alguna manera, y que lo reflejaba también Julio Verne. Lo que pasa es que también, si se quiere, La Plata es posible, no sé, es toda una teoría, una hipótesis grande, ¿no? Porque La Plata puede ser que esté inspirada por la novela. Yo no me acuerdo ahora cuándo fue editada, las 500 millones de la Beguna, a ver si la tengo. Fue 3 años antes de la fundación de La Plata. Acá tengo la edición que sacó La Nación en tapadura. ¿Puedo decir que es de 1879? Sí, creo que es del 79, por ahí, la primera edición. Y otro tema es que recordemos que la novela, si bien la escribió Verne, no fue idea de él, fue idea de un conocido que había tenido la primicia de hacer una novela sobre estas dos ciudades antagonistas, pero el tema es que el editor le dijo, mira, vos no te conoce nadie y vas a vender muy poco, mejor vendeme la historia, que la publique Verne, que ya es un escritor de renombre, y así va a tener mejores épocas, y bueno, así ocurrió. Bueno, inclusive se dice que Gesell, ¿no? El editor de Verne, hizo pasar varias novelas que no las había escrito él por el así que con 500 millones de la Begún puede haber sucedido algo similar. Nunca lo sabremos, jamás te lo van a reconocer los descendientes de Jules Verne. Pero bueno, la cuestión es que tanto esta novela puede haber inspirado La Plata, como en realidad tanto La Plata como Franceville pueden haber surgido de pensamientos similares, si se quiere. No está comprobado que Julio Verne fuera masón, por ejemplo. Acá están preguntando mucho. Recordemos que siempre que hay dos temas que la gente más curiosidad tiene sobre La Plata: la masonería y los túneles. De los túneles no vamos a hablar hoy, pero la masonería la podemos mencionar. Como yo decía al principio, que tanto Pedro Benoit como de Rocha eran masones, y la influencia de los masones en realidad es en el diseño del trazado. Todavía no llegamos ahí. Ahora estamos hablando de la cuestión del parecido con la ciudad de Julio Verne, esa cuestión higienista. Una cosa que es muy claro, La Plata es igual que Franceville, es la cuestión de las plazas cada 6 cuadras, anchas avenidas cuadriculadas, inclusive muchas tienen las ramblas donde en algún momento se pensaba poner estatuas y otras cosas. La orientación de la ciudad no está orientada mirando hacia los puntos cardinales exactamente, sino que está girada 45 grados, entonces hay como dos ejes, uno noreste y el otro sudeste, ¿no? Sí, y el otro exactamente perpendicular. Eso favorece justamente la circulación de los vientos para circular, para que haya más aire y para que se lleven los efluvios justamente ponzoñosos, etc. Pero también, Nico, y ahí acá te paso la pelota, se puede decir que La Plata tiene cosas de la ciudad del acero también de alguna forma.
en su estructura, ¿no? Claro, sí, porque recordemos que la ciudad del acero, la ciudad de Shandat, era una ciudad bélica donde se estaba construyendo un gran cañón en su centro con un montón de fábricas de acero que tenía en toda la ciudad. Y Ujú. entonces ese cañón está junto a la casa del fundador, que estaba justo en el centro. Acá, bueno, la casa del fundador está en el centro de La Plata porque está Plaza Moreno y enfrente vivía Dardo Rocha, ahí en calle 50, entre 13 y 14. Por ahí lo que nos falta a nosotros es un cañón, que en Plaza Moreno no hay ninguno, pero lo que sí tenemos es el puerto de La Plata, ¿no? Recordemos que cuando se funda La Plata, se funda la ciudad de La Plata y el puerto, eran como los dos grandes proyectos, porque el puerto era la manera que iba a tener esta capital provincial de comunicarse con todo el mundo, ¿no? De Claro, poder exportar toda su producción agrícola y de estar en contacto con los demás países, con Europa principalmente, con Norteamérica. Entonces muchos piensan que nuestro Gran Cañón era el puerto porque iba a desplazar al puerto de Buenos Aires, que era un puerto de mucha menor calidad, al no ser un puerto natural, era para barcos de menor calado, tenía que estar siendo dragado continuamente. claro. Entonces, bueno, podríamos decir que ese es el Gran Cañón que tenemos. Y el otro tema, al ser una ciudad bélica, la ciudad esta, tenía una triple muralla, que uno ingresaba y para llegar a ese cañón céntrico el personaje tiene que atravesar tres murallas. Y acá en La Plata lo que tenemos es, si bien no hay murallas, lo que hay son tres, digamos, circunferencias o cuadrados de avenidas cada 6 cuadras, ¿no? Si uno ingresa desde Tolosa y quiere ir a Plaza Moreno, por ejemplo, primero tiene que cruzar la avenida 32, después la 38 y después la 44, ¿no? Tres veces. Y Claro. así si vienes de San Carlos o de Los Hornos, primero tiene que cruzar la 31, después la 25 y después la 19, y así. Entonces, bueno, hay algunos que le ven similitudes con Frankville, pero con la ciudad del acero también. Claro, tal cual. La cuestión es que, bueno, después Julio Verne sí tiene una participación que se está comprobado. Cuando se hace la Feria Mundial, si no me equivoco, la de 1889, ¿no? Que se hizo en París, que Correcto. fue cuando se inauguró, claro, fue por el centenario de la Revolución Francesa. Fue cuando se inauguró la Tour Eiffel, y Argentina tuvo un gran pabellón y presentó, entre otras cosas, el Plano de la Plata, que si no me equivoco fue cuando fue Pedro Benoit mismo, que un poco contribuyó a esa leyenda de que él había sido, estoy leyendo mal, eso contribuyó a la leyenda de que él había sido el creador del plano. Lleva el plano original y de manos de Julio Verne, dice cuenta la historia, recibió como una medalla, como una felicitación. Eh, yo no sé si hay vos encontraste algún registro de diario que atestigue que el mismo Julio Verne le había dado un premio a Benoit por La Plata. Mm. Mirá, esa es una historia que siempre me interesó mucho, entonces me había propuesto en un momento ir a la hemeroteca y buscar todos los diarios, porque la Feria Universal de París creo que duró desde marzo, abril hasta noviembre, fueron varios meses que duró Mm, la feria. Entonces me claro, puse a ver los diarios del día, que estaban todos microfilmados acá en la hemeroteca de Laguna LP, pero la verdad que se hacían muy pocas menciones. De hecho, a La Plata ni siquiera la mencionan. Y para colmo, los últimos diarios de 1889 no estaban en la hemeroteca acá, así que no los pude consultar. Pero el tema es que sí, La Plata gana 2 medallas, pero nunca se pudo comprobar que las haya dado de manos de Verne. Y tampoco encontré que Benoit haya viajado. No, Benoit era parte de la comisión que estaba a cargo de la provincia de Buenos Aires y que tenía que ver qué era lo que la provincia de Buenos Aires iba a exponer en el pabellón argentino. claro. Pero no estaba en la comitiva de los que viajó a Francia y que estuvo en la inauguración del pabellón o participando de la muestra durante ese tiempo. Y Argentina ganó unas 700 medallas, ¿viste? Porque se daban 4 categorías de medallas, hasta menciones honoríficas. Así que de las 700 y pico que ganó, 2 fueron para La Plata. Y el pabellón argentino que estaba justo a los pies de la Torre Eiffel fue el mejor de la feria porque recibió ese premio. ¿No es el famoso pabellón que después se trasladó y estuvo en Palermo muchos años, acá en Capital Claro, Federal? lo trajeron a lo que ahora es Plaza San Martín, ahí en Retiro, para funcionar como Museo de Bellas Artes, que todavía no estaba construido. Y bueno, durante un tiempo funcionó, después se terminó desarmando. Y si bien estaba protegido, lo poco que quedaba del pabellón lo terminaron vendiendo por Mercado Libre hace unos años. Sí, lo único que se sabe dónde están, sobre el pabellón, había 4 estatuas en 4 Cuatro, sí. remates,
que las estatuas están en plazas porteñas, repartidas. Eso es lo que sí se sabe. Después el resto del pabellón quedaron fotos y cuando uno los mira, esas fotos, bueno, es como todo lo antiguo, ¿no? Cuando uno ve el castillo de Uriburu, de Villaliza, u otras cosas, decís, no, ¿cómo a alguien se le puede haber ocurrido destruir esto? Pero bueno, pasó. Pasó en Argentina, pasó en todos lados, pero a uno le da pena porque era algo que estaba más cerca. Y bueno, hasta aquí tenemos Julio Verne. Ahora vamos a meternos a hablar un poco más del plano de por sí, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto de la fundación y el plano que se dijo que fue obra de Benoit, en realidad es un trabajo colectivo, ¿no? Es un trabajo que empieza Sí. primero por Juan Martín Burgos. ¿Cómo fue la contribución de Burgos? ¿Cómo se mete en el tema del asunto del plano, Burgos? Mira, Dardo Rocha, el plano de la plata se lo encarga el departamento de ingenieros, ¿no? Estaba Benoit a la cabeza, pero era un grupo de unos 30 ingenieros de los mejores que tenía nuestro país, que se ponen ahí en una mesa, ponen unos papeles en blanco y empiezan a dibujar con las ideas que ellos tenían. De hecho, en el Museo Dardo Rocha hay un libro que tiene los planos de las 40 ciudades más avanzadas en aquel entonces, que se lo había comprado Dardo Rocha en Europa Pedro Benoit y se le obsequió, está firmado por él como un regalo para que analizara todos los problemas que las ciudades tenían en aquel entonces y cómo solucionarlos de manera de que no volvieran a ocurrir. Claro. Pero bueno, siempre se dijo prácticamente desde la fundación que había sido Benoit el único creador, ¿no? Cuando todos sabemos que fue un trabajo en equipo. Eh, Inclusive se decía que estuvo, bueno, como ya lo mencionaba, Benoit ahí en 1889 en la inauguración de la Torre Eiffel y que él recibió los premios por el trazado que había realizado. Pero lo que vemos es que desde esa fecha, desde 1889 para atrás, los planos no estaban firmados. Todos los planos que hay, los anteproyectos de La Plata, decían Departamento de Ingenieros, pero no decían a cargo de Pedro Benoit o diseñado por Pedro Benoit. Recién aparece uno 7 años después de que se funda la ciudad de La Plata. Entonces, a partir de esa fecha es cuando se le empieza a atribuir a Benoit como la autoría del trazado. Antes nunca se había hablado, ni siquiera unos años después, cuando él muere, que va a dar Rocha a hacer una serie de discursos ahí en el cementerio de la Recoleta, nunca se mencionó que él haya sido el autor del trazado. Y vos mencionabas a Burgos, a un señor que en La Plata es poco conocido, que la mayoría no es conocido y recién hace unos 20 años se empezó a ser identificado por los platenses. Este señor Burgos era un agrimensor que también obviamente le gustaba todo lo que es el diseño de ciudades y había realizado algunos trabajos, pero él no estaba dentro del departamento de ingenieros, él trabajaba por su cuenta y unos meses antes, cuando La Plata todavía se estaba diagramando, publica en un diario de Buenos Aires su proyecto, que era el proyecto para la nueva capital de la provincia. Y si vos buscas los diarios de esa época o ves unos textos que le entregó a Dardo Rocha, vas a ver que la ciudad que él proyectaba era también un cuadrado con todas calles ortogonales que tenían diagonales, o sea, muy similar a La Plata, tenía diagonales que la cruzaban de punta a punta para cortar distancias, y después cada cierta cantidad de cuadras había una avenida y había plazas también. Creo que la única diferencia con La Plata es que lo que había previsto Burgos era hacer unos pequeños callejones que cortaban las manzanas por el centro para sacar la basura domiciliaria de las casas, pero prácticamente es igual. Entonces, hasta el año 2000 no se había tenido en cuenta hasta el señor Burgos como uno de los creadores del trazado de La Plata, más allá de que le había presentado a Dardo Rocha su idea. Y en el año 2000, como decía, hubo un señor de apellido Corrado, que era un ingeniero de acá de La Plata, que teniendo en cuenta todo esto que él había estado estudiando, fue al Consejo Deliberante y presentó un proyecto para el cual se le reconociera a Burgos como uno de los autores del trazado, no único, sino uno de los tantos. Así que bueno, el Consejo lo evaluó y finalmente votó a favor y desde entonces se lo reconoce como uno de los tantos autores del trazado de La Plata. Claro. Yo creo también, me da la impresión, ¿no? Si no me equivoco, que la autoría general de Benoit empezó a quedar como una verdad cierta, como un hecho comprobado, a partir del cincuentenario de La Plata, toda esa gran producción que hubo literaria y de publicaciones que tuvieron que ver con el aniversario de la ciudad, me parece que ahí se empezó como a hablar de eso, ¿no? No sé, o antes. Sí, no, creo que fue un poco antes cuando se empezó a formalizar. Ahora, no sé si fue José María Rey el primero que escribió
de Benoit, que él decía que su padre y que incluso él mismo de chico lo había conocido al ingeniero y había siempre escuchado del boca en boca que el autor del trazado era Benoit. Inclusive un Claro. texto que yo nunca pude encontrar que me interesaría porque estaría muy bueno, dice que Benoit se quejaba de que no le atribuían a él el trazado, de que la gente no lo quería reconocer como es debido. Eso todavía no lo Claro, encontré, aparentemente lo había publicado en un diario. Pero bueno, claro. sí, siempre como del boca en boca se dijo que era de Benoit, pero el primer plano que él firmó fue 7 años después de la fundación de La Plata. Si uno busca los anteproyectos, varios desaparecieron. De hecho, yo cuando busqué el plano de Burgos me costó encontrarlo porque estaba traspapelado ahí en el archivo histórico y el que tenían en geodesia había desaparecido. Así que es todo medio una nebulosa Claro. todavía esta historia de Benoit. No, seguro, seguro. Ahora, lo que sí se sabe es que el plano de Burgos era un plano más racionalista y sin mucho ornamento. Pero después, dado, supone que entre Rocha, Benoit y el resto de la gente, no era el colegio, era el departamento de ingenieros, Departamento. departamento, claro. Lo que hacen, le agregan diagonales y líneas para que quede con toda la simbología masónica que hoy conocemos. Entonces uno, si ve el plano de La Plata desde arriba, que se lo puede buscar en Google Maps o en cualquier lado del plano, ¿no? Ve tranquilamente los símbolos más importantes masónicos, que son la escuadra, el compás y también la plomada, que es la línea que lleva hasta el Parque Bucetich. Y el nivel. Y el nivel, claro. Bueno, esos símbolos fueron agregados al plano de Burgos. Lo mismo que después más tarde, Dardo Rocha, que dice que tiene que tener un bosque en La Plata, y tenía una ciudad como esa tenía que tener un parque gigante como tenía en ese momento Palermo, que es el Parque 3 de Febrero. Inclusive creo que es el mismo paisajista, ¿no? Tais, el que diseña el bosque de La Plata. El bosque original, no lo que tenemos ahora, que lamentablemente es menos de la mitad No, yo de tengo lo entendido que utilizado. fue Pruiliano Pueyrredón el que diseñó el Paseo del Bosque. Ah, mirá vos, yo tenía en algún momento que había sido Thales, mirá. Pero bueno, eran los grandes diseñadores de parques de la época, una época que se Sí, bueno, caracterizaba pero por eso. Iraola, que fue el que creó el bosque de acá, estuvo de la creación del Parque 3 de Febrero, allá en Buenos Aires, en Palermo, justamente, Claro, con Sarmiento. mirá, claro. Bueno, la cuestión es que el plano uno lo ve y está cargadísimo de símbolos masónicos. No solo la escuadra del compás que acabo de mencionar, que recién charlamos, sino que también hay, por ejemplo, bueno, justamente ahora no tenemos material gráfico. Nosotros en la guiada solemos mostrar material gráfico donde explicamos esto. Pero lo voy a mencionar por arriba, el que quiere lo puede googlear, lo puede buscar en material que hemos hecho en la página de La Plata Ciudad Oculta. También se ve el número phi, que es la proporción áurea, dividiendo dos grandes diagonales que tiene la ciudad. También se ve la vesica Piscis, que es otro símbolo esotérico. También se ve el número pi, 3,14, dividiendo el perímetro de la ciudad por una de las grandes diagonales. Hay toda una serie de relaciones matemáticas en el plano que son muy interesantes y que los masones, recordemos un libro que salió hace muy poco sobre la masonería en La Plata, que se llama justamente La ciudad de los geómetras, donde ahí se pone de relieve la cuestión de que los masones, la principal ciencia para ellos es la geometría. Recordemos que la escuadra del compás muchas veces tiene una letra G adentro, este símbolo masónico, lo pueden buscar también, y la G se interpreta como la G de God, de Dios en inglés, o de geometría, geometry. La cuestión es que los masones, los grandes geómetras, grandes matemáticos y astrónomos, dejan todas estas huellas en el plano de la Ciudad de La Plata, y de hecho es casi lo único que ha quedado, porque templos masónicos en pie han quedado muy pocos, con rastros masónicos, inclusive el famoso templo de 46, 1 y 2, el frontispicio no es el original, según tengo entendido, ni siquiera se ve, el frontispicio masónico está detrás, no es que lo han tirado abajo, le han superpuesto otro, la iglesia que lo tiene ahora, y así ha pasado en otros lugares. Me enteré también hace poco, por ejemplo, en 57 y 15, cerca de mi casa, quedó una construcción que tiene una fachada masónica, pero bueno, hay todavía algunos lugares, pero no quedó nada, no hay nada como en Buenos Aires, el famoso templo de la calle Perón, o en, ¿cómo se llama? El de Barracas, o la de Lomas de Zamora. Eso no quedó en La Plata. En La Plata el rastro masónico más grande es el plano. El plano, todas las marcas geométricas y todas las marcas matemáticas. Ahora, Gualberto Reinal, que era muy antimasón, este escritor que estuvimos mencionando antes, para él hay otras cosas masónicas, pero no las ve de manera positiva. Es bastante negativo con respecto a ciertas cosas que encontró en el plano, Nico, ¿no?
Mm. Sí, bueno, este Gualberto Reinal, por ejemplo, le tenía temor a los números. Él dice que se paraba mirando el plano de La Plata y veía cada tanto el número 13. ¿Viste? Le llamaba la atención que la avenida central justamente es la avenida 13, o que te parabas en una esquina y te ponías a sumar 7 más 6, 13, o Ujú. la libreta de enrolamiento de Eduardo Rocha, que era la número 13, ¿viste? Él decía, bueno, la mala fortuna tiene que ver con ese número y no es casualidad que los masones la hayan puesto. Lo mismo, viste, le causaba el número 666, ¿viste? Pero en una ciudad que las calles son numeradas, la verdad que uno se puede encontrar el número que quiera. Él, por ejemplo, decía que esta triple muralla que hablábamos cuando hablamos de Franceville, que si vos te parás en el centro de la ciudad y vas hacia la avenida de Circunvalación, tenés que pasar 3 veces por una avenida que está cada 6 cuadras. Bueno, 3 veces el 6, el número del 666. Y no, acá preguntan si mentía. Yo no sé si mentía. Él tenía su versión y yo tengo la mía, nada más es eso. Viste, Gualberto Reinal tenía su forma de justificar, que era por ahí eh, hacer un análisis, o por ahí me acuerdo que él veía la carta astral de La Plata y decía que estaba maldita, pero bueno, qué sé yo. Yo tengo otra mirada, por lo menos, y otra forma de ver las cosas, y digo que es pura casualidad que en una ciudad con las calles numeradas podés encontrar el número que quieras. Lo mismo Gualberto Reinal, por ejemplo, él sabía que los masones antiguamente usaban un alfabeto secreto que se llamaba el alfabeto francmasón. Entonces, este alfabeto francmasón está hecho todo, si uno lo mira, lo pueden googlear, está hecho todo con líneas rectas, ¿no? Con ángulos rectos y con puntos. Y la plata es un cuadrado, o sea, te podés encontrar prácticamente todo el abecedario. Y lo que él encontraba justamente no eran cosas buenas, nunca encontraba palabras buenas, encontraba Ujú. el niño del fenómeno climatológico del niño, encontraba a Gog y a Magog, ¿no? Los dos gigantes, encontraba todas palabras que eran malas y decía, bueno, la plata fue diagramada por los masones y ellos han tenido que ver y lo han puesto a propósito. Claro. Porque recordemos que Reinal escribe su libro a fines de los 80, donde había una gran corriente antimasónica por un montón de cuestiones, prácticamente no había masonería en la ciudad actuando, y Reinal además era un ferviente católico, y de esos católicos que son muy antimasones, que piensan que la masonería es una fuerza que quiere destruir la sociedad y el mundo occidental y cristiano, básicamente. Algo que todavía hay personas que siguen pensando eso, lo cual nos ha asombrado bastante a vos, a mí y a las chicas de la protección oculta cuando fuimos a unas conferencias sobre esto. La cuestión es que Reinal, bueno, veía todo esto influenciado por estas ideas, pensando siempre que la masonería tenía una cuestión de negatividad con respecto a la ciudad de La Plata, como que los masones habían querido crear una sucursal del infierno prácticamente, una cosa increíble, ¿no? Pensaba, recién decías lo del 666. ¿Te acordás que yo una vez comenté que había descubierto con Google Maps la distancia entre la piedra fundamental y las estatuas de, de las estaciones que están en Plaza Moreno es de 66,6 metros? Eso es bastante curioso, porque además esas estatuas fueron puestas en otra ubicación acá del 20 y después las modificaron. Bueno, quedaron ahí, no sé si será casualidad o no, pero bueno, miden eso, es la distancia que hay. Y después, otra cosa más que me había olvidado de comentar cuando estábamos hablando de la maldición de La Plata. La ubicación de las estatuas en cuanto al transcurso de las estaciones sigue una lógica de sentido horario, justamente, o sea, positivo, ¿no? Invierno, primavera, verano y otoño giran en sentido horario alrededor de la piedra fundamental. No sé si eso tendrá algo que ver, pero bueno, es un detalle. Estatuas que, como dije al principio, fueron puestas mucho después de que la masonería fundara la Ciudad de la Plata, así que no se puede prácticamente decir que haya tenido algún tipo de influencia en esto. A ver, quiero ver qué está preguntando la gente en el chat. Bueno, justo ahí están preguntando sobre eso, las estatuas apuntando a la catedral. La cuestión de las estatuas apuntando a la catedral, en realidad los dedos que hacen esto, ¿no? Apuntando a la catedral, el corneto, el cuernito, es una cuestión de perspectiva, si se quiere, porque la estatua más famosa, la que inclusive en La Plata Ciudad Oculta la tenemos de emblema del grupo, es la estatua del invierno, la que está, si se mira a la catedral, más cercana a 14, a la calle que pasa por el frente, a la derecha. Y la estatua, dependiendo de cómo uno la mire, por eso digo que es una cuestión de perspectiva, parece que le está haciendo este gesto y un símbolo medio raro, una mirada rara hacia la catedral.
Entonces lo que se dijo siempre es que los masones pusieron esa estatua para echarle una maldición a la iglesia mayor de la ciudad. Es una cosa que no se cae por todos lados esa hipótesis. ¿Por qué? Primero que la catedral hizo un masón, que fue Pedro Benoit, ¿no? Uno de los masones más famosos, que la tumba en la Recoleta, algún día vayan, cuando se pueda, cuando esté habilitado, vayan a ver la tumba de Pedro Benoit. Tiene una escuadra y un compás en su busto, es un busto metálico, que ahí tiene, que muestra su filiación masónica. Eso por un lado. Y después la masonería, en realidad, lo que tenía, en lo que estaba en contra, era de la participación de la iglesia en los aspectos de la vida cotidiana que superaban a la religión. Era cómo estaba tan metida la iglesia en los estamentos del Estado. Entonces la masonería, que buscaba el libre pensamiento, lo que quería era un poco separar eso. Por eso hace mucha fuerza por el tema de la educación laica, el registro civil, inclusive en algún momento se peleó por el divorcio. Hubo todas cosas así. Y obviamente eso para la iglesia fue una pérdida de poder tremenda, entonces ahí empezó toda la historia de la oposición con la masonería, de la guerra, si se quiere, de un montón de cosas. La cuestión es que toda esta idea negativa de la masonería vino para es una leyenda, termina como una leyenda que le da un significado a esta estatua que no lo tiene. La estatua del invierno, yo les recomiendo, cuando puedan vayan a verla, tiene en su mano izquierda, tiene un cántaro, una especie de vasija pequeña con un fuego. ¿Qué es lo que está haciendo con este gesto? Está protegiendo el fuego que está debajo. Lo está cuidando para que no se apague durante el invierno. Es una alegoría la estatua, que representa justamente eso. Como las otras estatuas representan otras cosas. La de la primavera, el capullo floreciente, inclusive la estatua de la primavera representa una joven, casi adolescente, porque es como que está volviendo a nacer la naturaleza. Y la del otoño representa los vientos, si no me equivoco, las mieses. Es decir, son todas alegorías de distintas cuestiones que tienen que ver con las estaciones. Entonces, las estatuas, todas hacen este gesto, si se quiere, pero siempre en distintas posiciones. La del invierno es la única que apunta a la catedral, y por una cuestión de, como siempre digo, de perspectiva, pareciera que le echa una maldición a la catedral, pero para nada. Inclusive, el símbolo, este signo, es un símbolo positivo, un símbolo de protección, es un símbolo, no sé si algunos se acuerdan de sus abuelas o bisabuelas, que servía para conjurar el mal de ojo, para curar el mal de ojo. Vino desde Italia, lo trajeron los inmigrantes italianos como una cosa positiva, no es un símbolo del diablo, de nada que ver con eso. Eso lo decía Ronnie James Dio, ¿no? El metalero que había impuesto ese símbolo entre los que les gustaba el heavy metal, decía que la abuelita era italiana y siempre hacía la mano cornuta, así como para alejar a los malos espíritus. Tal cual, tal cual, tal cual. Acá están preguntando por el arquero, están preguntando un montón de cosas. Hay algo que habían preguntado antes, para ver si se puede bajar en el chat, ¿no? A ver, este chat se baja, sí, se baja. A ver, estatuas de la catedral, me preguntaban antes que repitiera lo del número pi. El número pi es el perímetro de una circunferencia dividida su diámetro. Bueno, en La Plata se puede hallar el número pi sumando toda la circunferencia del cuadradito de La Plata, incluyendo los bulevares de circunvalación. Ese número, si lo dividís por diagonal 74 o diagonal 73, que son las diagonales que atraviesan la ciudad, te da 3,14 y pico. Es real eso. Yo hice la prueba en su momento y me quedé asombrado, porque siempre se decía que estaba pi en la ciudad, pero no sabía dónde. Bueno, ahí se puede encontrar. A ver, para un cachito. Después dicen, bueno, acá dicen, Reinal era anti todo. Bueno, sí, la verdad que sí, era una persona bastante complicada. Acá preguntan, esto sí que no lo sé, a ver si vos, Nico, tenés datos sobre esto. Acá pregunta Cecilia, ¿puede ser que el hospital italiano haya sido un centro masónico antes de su fundación? Para mí puede tener que ver con las sociedades de socorros mútuos italianas, claro. Sí, eso estaba pensando, porque el hospital italiano, desde que se fundó, fue fundado con esa función de ser hospital. Digamos, siempre estuvo en el mismo lugar que está ahora, y siempre fue hospital. Antiguamente lo había fundado una sociedad italiana para sus afiliados, en los cuales seguramente hubo muchos masones, como pasó, por ejemplo, en la Hermandad del Princesa, ¿no? El teatro de la Società La Fratellanza, que lo que habían hecho era un templo para la sociedad, pero bueno, dentro de ahí funcionaban un par de logias porque muchos de los
italianos inmigrantes eran masones, así que puede ser por ese lado que venga la cosa. Claro, sí, sí. Generalmente la masonería en su labor filantrópica también abarcaba este tipo de cuidados a sus asociados. Como debe haber Ujú, pasado, supongo, igualmente con el Hospital Español. Lo que pasa es que creo que los masones italianos eran más activos. Recordemos que nosotros tuvimos acá a Mazzini, la logia Mazzini, hay muchos, bueno, mismo Garibaldi, había ujú. mucha gente masónica italiana, eran bastante revolucionarios los italianos, bastante complicados, anarquistas inclusive, pero bueno. Después, a ver, sigo mirando el chat, sigo mirando el chat, sigo mirando el chat. Bueno, y acá preguntan algo que no tiene mucho que ver ya con la fundación. Tampoco creo que tiene que ver mucho con la masonería, pero es como el tema que siempre preguntan. Lo que pasa es que justamente yo no quería hablar hoy sobre eso. Es más, me parece que estaba bueno para hacer una charla aparte del asunto. Pero si querés mencionar algo como para mencionarlo, la cuestión de los túneles en La Plata, ¿no? Tema espinoso si Mm. los hay, y tema incomprobable también. Sí, el tema de los túneles así en plural, como lo suele decir la gente, yo siempre digo que es un mito muy recurrente a toda ciudad en donde haya algún espacio subterráneo que se desconozca, ¿no? Que se desconozca su función, que la gente no pueda entrar. Si bien un túnel uno mira la definición de túnel y para mí es un espacio subterráneo que comunica dos habitaciones, por ejemplo, eso es un túnel. Claro. Acá los túneles que hay en La Plata más que nada son arroyos entubados, ¿no? De un montón de arroyos que cruzan, grandes y pequeños, que cruzan el casco urbano, pero después túneles para que hayan sido hechos a propósito para el tránsito de personas, hay muy poquitos. Por ahí está, yo mencionaba el de Plaza Malvinas, que era del antiguo Regimiento 7, o el túnel que estaba en la cárcel de 1,58 y 59. Pero después, más allá de eso, no hay túnel. Por ahí mucha gente lo relaciona con la masonería porque dice que los masones se esconden, entonces quieren estar ahí en un túnel todos ocultos. Pero justo hoy a la tarde los masones estuvieron en el Museo de Rocha colocando una placa en homenaje al fundador y no entraron por ningún túnel, que yo sepa. Así que bueno, sí, es un tema bastante espinoso, da mucho para hablar y vos sabés que nosotros durante nuestras investigaciones hemos estado en lugares donde supuestamente había túneles y no vimos nada, viste, paredes tapiadas o algún desagüe que no lleva a ningún lado, viste, o que son de un tamaño muy reducido como para que pase una persona. Así que lo más probable es que sea nada más la imaginación colectiva. Si bien estaba Gualberto Reinal en los 90, que él decía, por ejemplo, no sé, que iba caminando por diagonal 80 y que de 2 por 3 había algún derrumbe del pavimento o se hundían los adoquines y que le llamaba mucho la atención que de una mano había un montón de rejillas de ventilación en los comercios porque seguramente que el túnel iba por ahí y la gente lo estaba escondiendo. Pero es muy raro, por ejemplo, no sé, para decir el túnel del eje monumental, es muy raro que cuando se hizo el Teatro Argentino no haya aparecido el túnel, porque el Teatro Argentino tiene creo que 3 o 4 pisos para abajo y no apareció nada. Lo mismo cuando se hicieron las torres de la catedral, tendría que haber aparecido algo. O cuando se hizo una reforma en el pasaje de Ardo Rocha, que los medios empezaron a salir diciendo que era un túnel, después se dieron cuenta que en realidad era un vestuario de personal, o hace unos años dijeron lo mismo en el cementerio, después se dieron cuenta que era un osario común, o dijeron que habían encontrado un túnel en el Palacio de Amico y después era un tanque cisterna. Viste, siempre cuando no se sabe qué es un túnel y después veremos. Claro, porque es una ciudad que fue, los edificios más antiguos son de fines del siglo XIX y era muy común hacer sótanos. Recordemos que no había refrigeración eléctrica, entonces no se iba a inventar la heladera eléctrica. Entonces la forma más práctica para conservar los alimentos es en un sótano, un lugar, sobre todo en una ciudad tan húmeda como La Plata, un lugar oscuro, lo más seco posible, tenía que estar bajo tierra. Entonces era muy común que las grandes casas tuvieran sótanos y todavía se puede ver tranquilamente cuando uno camina por las calles de La Plata, por la zona más cerca de Plaza Moreno, donde están las casas más antiguas, vos ves rejillas de estas, como decía Gualberto Ringal, su diagonal 80. Eran todas sótanos, pero de ahí a decir que había un túnel, justamente me sacaste las palabras de la boca, yo iba a mencionar la cuestión del teatro argentino. Tiene, sí, como decís vos, creo que 4 pisos para abajo, pero además los cimientos son más profundos todavía. Creo que llegan a 20 metros, porque cuando se hizo la excavación era tremenda, y según me contó, yo en esa época no vivía en La Plata, pero tengo un amigo que es arquitecto que siempre me dice que él quedó impresionado del terrible pozo que hicieron y no sé, no fue ningún túnel,
Y además siempre se dijo que el subsuelo de La Plata no era apto para este tipo de cosas. Si no No, me por equivoco, eso en no algún tenemos subte. momento, claro, por eso no tenemos subte, exacto, en algún momento hubo la idea, pero llegaron a la conclusión de que no era muy Ni, practicable el o tema los del estacionamientos subterráneo. subterráneos que se quisieron hacer. Claro. En este momento, si no me equivoco, el Hotel Briso, el hotel este grande que se hizo cerca del Plaza Moreno, tiene estacionamiento subterráneo, pero de un solo nivel creo que es nada Sí, más, pero no es de sé un si solo nivel arriba. para los autos, nada Claro, más. Vos fijate el Teatro Argentino que está justo enfrente y siempre, yo cuando paso por la esquina de 51 y 10, siempre está saliendo agua porque tiene las bombas constantemente claro. funcionando de cómo se les filtran por las napas ahí al teatro. Claro, porque este terreno, esto cuando lo construyeron en la ciudad, eran unos bañados, estaba el agua a ras de tierra prácticamente, no. No es que tenían que excavar 50 metros para encontrar agua. Era un terreno muy, muy complicado. Así que bueno, la existencia de túneles es algo mitológico, si se quiere. Obviamente uno siempre va a encontrar a alguien que te dice, porque un amigo mío entró en tal lugar, o porque, perdón, yo una vez en una radio, la locutora me contó que ella cuando era chica se había metido, no se acuerda en qué lugar, te estoy contando algo que había pasado 40 años atrás, se había metido en algún lugar del Ministerio de Salud del 51 y 17, se había metido, había encontrado la entrada de un túnel y había salido al túnel de Malvinas. O sea que había recorrido 200 metros bajo tierra, va, el túnel que en ese momento era el túnel del Regimiento 7. La verdad es que yo estuve en ese túnel, vos también. Yo estuve, acá no puedo no mencionar a Ezequiel Aldazábal, que fue como prácticamente uno de los primeros que estuvo investigando el tema de los túneles, inclusive tuvo entrevistas con Alberto Reinal, y Ezequiel fue uno de los que redescubrió el túnel de Malvinas, bueno, túnel que en realidad conocía casi todo el mundo. Lo que pasa es que había quedado tapiado. Bueno, lo reabrió en 2010 y él me hizo entrar cuando todavía no estaba abierto al público, ¿no? Y fue una experiencia realmente estremecedora, y, pero bueno, es un túnel completamente liso, yo tengo la foto que lo testiguan, no encontré que hubiera otra salida que fuera la del otro extremo. Así que lo que contaba esta chica tranquilamente puede ser un recuerdo deformado después de 40 años. Y así mucha Claro, gente te va porque a por contar ahí historias locas. se te pierde las dimensiones y el túnel de Plaza Malvinas tiene 40 metros nada más. Pero vos lo ves Claro, oscuro así de noche y digo, oh, parece larguísimo. claro, y aparte esta chica capaz que entró y en realidad lo que hizo fue salir, porque hay mucha construcción subterránea en el Ministerio de Salud, están las imprentas y otras cosas. Por ahí en realidad, como es tan grande, no sé si alguna vez entraste, por ejemplo, a los sótanos de la legislatura. Es un gran laberinto. Creo Sí, que todo el tiene tiempo. más de un nivel. Claro, bueno. Y también tranquilamente uno podría perderse adentro y decir, uy, caminé 500 metros y en realidad no caminó ni hasta la otra punta, porque es muy grande y muy confuso. Bueno, podría haber pasado esto. La cuestión es que los famosos túneles, que además la vinculación masónica, como decías vos, supuestamente es para que se oculten, pero ¿para qué se ocultarían? ¿No? En los primeros años de La Plata, al contrario, los masones eran muy Sí, eran importantes bien y vistos. eran muy notables. Pensemos en Enrique Santaolalla, que tenía esta escuela, era masón, había fundado la Gran Logia Bonaerense, tenía esta gran escuela en 55 y 15, si no me equivoco. Yo hice Ujú. una nota sobre eso hace poco. Ahí funcionaban logias también, tenía una escuela para obreros, tenían mucho trabajo, eran muy visibles, salían en los diarios los masones, era algo totalmente normal. Entonces, ¿por qué se ocultarían? Ahora, de la década del 20 para acá, cuando empezó todo el gran movimiento antimasónico, bueno, empezaron medio como a desaparecer un poco, pero en realidad desaparecieron las logias. No es que los masones se siguieron juntando en la clandestinidad, se supone que no pasó así. Y además, ¿para qué túneles? ¿No? Porque qué sé yo, directamente buscarían alguna casa apartada para eso antes que un túnel. Cuando uno piensa en túneles, por ejemplo, los que hay en Buenos Aires, los famosos túneles de la Manzana de las Luces, son túneles que se usaban de contrabando. Recordemos que el río estaba mucho más cerca de la ciudad, llegaban barcos con bienes y se pasaban por ahí los túneles de contrabando. También se escondieron soldados durante algunas revoluciones y otras cosas, pero la verdad que acá en La Plata, utilidad en ese sentido, bueno, está No, la famosa leyenda que dice que hay un túnel que va de lo que es el Palacio de Amico, lo que ahora es la Curia, a el Normal 1, que era un colegio de señoritas manejado por monjas, y que había algún tipo de comercio ilícito, para decirlo entre comillas.
Pero bueno, son todos trascendidos, ¿no? De ahí a decir que realmente sucedían esas cosas, me parece que hay un Sí, y largo otra cosa trecho. es que es una obra de infraestructura bastante importante. Hacer un túnel no solamente lleva mucho trabajo, sino que lleva mucho dinero y no cualquiera puede darse el gusto de hacer un túnel. Fíjate que el único que nos queda acá en La Plata es un túnel de 40 metros chiquitito. Imagínate la gente que dice que llega al Río de la Plata. ¿Cuántos kilómetros tenemos al Río de la Plata? ¿10 kilómetros? ¿15? Sí, 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 es una locura. Bueno, pero pensemos el otro túnel famoso que se hizo en la ciudad, que esa es más que una obra de ingeniería, fue casi un milagro, un delirio, el que hicieron los presos de la cárcel de 1 y 59 para cruzar toda calle 1 y salir por el patio de un vecino. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer ese túnel? ¿Te acordás? Creo que Detalle. fueron unos 3 meses más o menos, trabajando todas las noches. Que aparte con palos con clavos, fue una cosa Sí, increíble lo que palos se con mandaron clavos ahí. se habían hecho todas las herramientas. El túnel de Sí, 40 metros que ahí preguntan estaba en Plaza Malvinas, lo que ahora es Plaza Malvinas, que antiguamente era el Regimiento 7 de Infantería, y el que estábamos contando ahora, que tenía casi 90 metros de largo, estaba en 1,58 y 59, ¿no? Desde donde ahora está el registro civil, que antiguamente era una cárcel, ahí salía un túnel en el año 32, porque unos presos se fugaron y cruzaron por un túnel hasta el jardín de un hombre que vivía enfrente y se fugaron 33 presos de uno de los pabellones. sí, sí, fue uno de los hechos más curiosos de la historia policial de La Plata. Sí, sí, de hecho está la maqueta Este, en el Museo Policial, para el que la quiere claro, ir a ver. claro, sí, sí, sí. Esperemos que el año que viene se puedan abrir vacuna o como sea mediante los museos, las hemerotecas. Hay tantas cosas para hacer, para ver en La Plata, que este año lamentablemente ninguna de esas actividades se pudieron realizar. Tanto Nicolás como yo sufrimos mucho el tema de las hemerotecas. A mí me vuelve loco no poder Sí, ir a revisar yo cosas a diario. tengo una lista así de cosas que quiero buscar y no puedo. Pero igual estuve, Sí, por suerte tengo bastante material en mi casa, así que estuve ocupado. claro. Sí, sí, tal cual. Bueno, para ir cerrando ya, porque ya llegamos a 1 hora y media, así como quien no quiere la cosa. Mm. Eh, Arrancamos hablando de la fundación de la Ciudad de La Plata, terminamos paseando por todos los temas, tocamos túnel, tocamos masonería, tocamos a Julio Verne. Eh, ¿Qué nos quedaría por hablar de qué otro hecho notable te parece que podríamos mencionar como para cerrar sobre la fundación de La Plata del cual no hayamos hablado ahora? La Fundación de la Plata y tendría que buscar acá en el machete a ver si tengo algo. No hayamos contado, pero creo que todo lo que tiene que ver con la maldición y todo esto ya lo hablamos de que se fue saboteada la piedra fundamental, de Quincio Sen y todas las ausencias que hubo. Ujú. Por ahí siempre, sí, es medio denso hablar del diseño masónico del trazado y todo lo demás, Claro. cuando no tenés un mapa al lado Ujú. que pueda explicar lo que decís. No, me acordaba ahora, por ejemplo, que cuando el primer edificio público que se empezó a construir, que fue la Casa de Gobierno, cuando estaban excavando para hacer los cimientos ahí en 651 y 53, encontraron restos humanos. Eso creo que no lo habíamos dicho. No, claro. Y estaba el Perito Moreno por aquel entonces viviendo acá en La Plata porque era el director del Museo de La Plata, así que él en persona los mandó al museo para indagar bien de qué eran y se dieron cuenta que estaba hecho sobre un cementerio indio, o sea que esos restos eran de tehuelches que habían habitado esta zona antiguamente y bueno, al parecer enterraban a la gente en lo que ahora es Plaza San Martín de acá de La Plata y bueno, por eso mucha gente por ahí asocia el tema de perdón, de la maldición de los gobernadores con el hecho de que se haya encontrado restos humanos en la casa de gobierno. Incluso varias veces, Sí. una vez me llegó un mail, me acuerdo, de una mujer, era el hermano de una mujer que trabajaba en la guardia policial ahí de la casa de gobierno y que tenía que pasar la noche cuidando el edificio. Ujú. Y dice que tenían un grupo de WhatsApp y que por ahí, bueno, así, a ver si ven un fantasma, le pidieron que saque una foto de noche a una de las escalinatas, la escalinata principal del edificio, y ella sacó una foto y si bien no había visto nada, cuando la vio en el teléfono, había una figura de una niña con vestido blanco, que apareció así de la nada. Y bueno, así como esa, hay esa historia de la Casa de Gobierno, pero después hay varias en el pasaje Ardo Rocha, por ejemplo, que estaría bueno investigar ahí también. Sí, sí, ahí siempre en los alrededores de la plaza. Ahora, Ujú, igual de claro, todos por modos eso. pensaba, ¿no? Yo me imagino a los indios con vestido blanco. No, por Dios, eso. es un fantasma más occidental.
si se quiere. Por Al contrario, eso, eso, por eso la gente me preguntaba que había que investigar si había muerto alguien en esa casa, por ejemplo, porque está sobre 6 la casa de gobierno y sobre 5 la del gobernador, que antiguamente era claro, habitual que viviera el gobernador. Después de un tiempo se cortó y ahora de vuelta está viviendo el gobernador acá en La Plata. exacto, claro, porque Vidal se fue a vivir a Morón, a la base naval, a la base aérea. Pensaba justamente, supuestamente fantasmas de pueblos originarios, de gente representante de los pueblos originarios, están en el museo, si vamos al caso. No, nos desviamos mucho si vamos a hablar de eso ahora, pero es interesantísimo ese tema. En realidad es para otra charla, ¿no? Todo lo que sea la plata sobrenatural es inmenso. Yo cuando trabajaba en Buenos Aires hace muchos años tenía un amigo porteño que él me decía, cada vez que hay una noticia rara yo me fijo y sucede en La Plata. Él Mm. aseguraba eso, que La Plata, pese a ser mucho más chica que Buenos Aires, tener mucha menos población, es una ciudad donde pasan cosas curiosas, donde pasan hechos extraños. Y la verdad que uno puede decir que sí, que por suerte sí, que hay cosas interesantísimas para investigar, para charlar y para ir dilucidando a lo largo de los recorridos, de estas charlas, hay un montón de cosas para ver y para seguir en la búsqueda, como siempre. Bueno, Nico, no sé si querés decir algo más como para ir cerrando. No, la verdad que estuvo muy bueno, ya estoy viendo un poco más de 1 hora y media. Veo que se copó un montón de gente, que el número Sí, sí, siempre, el número de seguidores, de gente que está viendo siempre fue aumentando. Y por ahí estaría bueno en algún momento, así como vos decías, de los próximos proyectos La Plata Ciudad Oculta, si va a seguir la cuarentena, hacer otra de estas charlas y aprovechar el hecho de que la virtualidad por ahí podemos hablar de cosas que no hablamos en los recorridos, porque como bien sabe la gente, los recorridos que hacemos son peatonales, entonces no podemos caminar 20 kilómetros para ir a ver los enanitos verdes y después hablar de la bruja de Tolosa y después de los duendes de los hornos. Entonces, claro, quizá en otro momento podamos hablar un poco de historias de los barrios o algo más alejado. exacto. Claro, bueno, justamente yo cuando empezamos la charla comenté que había un par de anuncios, si se quiere, que quería hacer y bueno, uno era ese. En realidad ese era el más importante. De que hace muchos años que venimos planificando un recorrido de cuestiones, de hechos criminales de la ciudad de La Plata, hechos de violencia, hechos de sangre. El problema es que es muy difícil hacerlo a pie porque hay lugares que están muy alejados unos de otros, entonces es muy difícil hacerlo de manera presencial. Pero la idea mía, la idea del grupo, es hacerlos, aprovechar esta virtualidad que nos da la presuntamente nueva normalidad y hacer las charlas vía Zoom, hacer los recorridos pero vía Zoom. Esto nos permite, por un lado, aprovechar. ¿Cuál es la ventaja de Zoom sobre Instagram? La cuestión de que puedes mostrar las imágenes de manera muy cómoda. Que en Instagram yo tengo que tomar el libro y ponerlo frente a la cámara, en Zoom es más práctico que eso. Y nos permite entonces ir a lugares y movernos por lugares de manera virtual que sería muy difícil en la vida real, barrios muy alejados, como por ejemplo Villa Montoro, donde aparecieron los enanitos verdes, es bastante lejos del centro de la ciudad, lo mismo que hay otros acontecimientos que son más céntricos, como la Casa Sangrante Calle 54 o el primer OVNI en La Plata, pero la zona 72, zona de huellas de OVNI, también queda un poco alejada. Entonces, bueno, para evitar tener que movernos de esa manera o recurrir a un vehículo, si se quiere una combi o algo, es más práctico hacerlo de manera virtual. Entonces, bueno, 2021 yo creo que nos encontrará con la oferta de, por un lado, el, si todo va bien, la vuelta de los recorridos presenciales sobre masonería en Plaza Moreno y otros temas más, como mitos urbanos y las leyendas del bosque de la ciudad de La Plata, pero también con otras propuestas de manera virtual a través de Zoom o Google Meet, cualquiera de estas plataformas que nos permitan llegar a lugares alejados y mostrar imágenes de manera cómoda para que todo el mundo pueda participar. Claro. Así que bueno, eso quería comentar como para Y ahí cerrar. dicen también para los que no viven en La Plata, los que están en el interior y quieren ver los recorridos. Excelente, claro, por supuesto, porque si no, recordemos, muchas veces gente de Buenos Aires nos decía, mirá, voy tal día a La Plata, ese día hacen algo y nosotros no teníamos recorrido. Y esa gente se quedaba con las ganas, bueno, ahora no. Cuando digo Buenos Aires digo cualquier otra parte, pero los porteños muchas veces
querían aprovechar una visita, venían a pasar el Día de la Plata y querían venir a un recorrido. Pero nosotros generalmente hacíamos un recorrido un domingo al mes, y ellos por ahí venían un sábado, o venían otro domingo, o venían en otra fecha, y nosotros estábamos con otra cosa. Pero esto nos permite, si se quiere, que gente, bueno, como digo, Buenos Aires, repito esto, de cualquier parte, inclusive de cualquier parte del mundo, que le interese La Plata, que le interesen las historias de acá de la capital bonaerense, que pueda participar en nuestros recorridos virtuales. Bueno, sí, estaría bueno, así que lo vamos a ver de qué manera lo implementamos, que por suerte, si bien las hemerotecas todavía no reabrieron, tenemos bastante material en nuestros archivos. Ujú. Sí, 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 hay un montón para charlar. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente que estuvo. Ahora tenemos 51 personas en vivo, siempre hubo mucha gente, es notable. Yo, paralelamente a esta charla con La Plata Ciudad Oculta, yo tengo un ciclo de charlas personal mía en mi propia cuenta, y nunca hay tanta gente. Acá es impresionante la gente que se sumó, y gente que ha hecho preguntas interesantes, que ha participado. La verdad que muchísimas gracias, les agradezco un montón haber estado, haber escuchado, haber aguantado hasta el final. Espero que no se hayan aburrido, creo que no. Y bueno, les agradecemos un montón, y nada, quiero terminar con un muy, pero muy, pero muy feliz cumpleaños, el cumpleaños más raro de su historia, a la ciudad de La Plata. Cumple 138 años, por primera vez en muchísimo tiempo, creo que nunca se hizo esto, un cumpleaños sin festejo, sin nada, sin fuegos artificiales, bueno, de eso hace varios años que no se hace, pero sin un show en Plaza Moreno, sin nada, un festejo muy atípico, un festejo virtual, cada uno en su casa. Bueno, nosotros con Nicolás, con Misterios de la Ciudad de La Plata, quisimos ser parte de este festejo virtual, y acá estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, Gracias a vos, Nico, por participar. no, por favor, gracias a vos y bueno, de bueno, renuevo los saludos a toda la gente y muchas gracias por haberse conectado. Espero que les haya interesado y que estén atentos para las próximas charlas que daremos con La Plata Ciudad Oculta. Bueno, yo cierro acá, finalizo el video, y en un ratito lo voy a estar subiendo a YouTube, y después lo voy a colgar en la página en Facebook de La Plata Ciudad Oculta, para el que quiera volver a verlo, o se lo quiera mostrar a alguien que no estuvo presente. Bueno, muchas gracias. Chao, Bueno, Nico, chao, gracias a chao, todos. nos Cerramos acá. vemos. Chao, chao.